Hola, buenas Hola, noches, buenas noches. buenas tardes. Buenas noches. Bueno, en Latinoamérica, buenas tardes, aqui, buenas noches. No, buena nit, porque estamos em Catalunha. Hoje temos aqui o privilégio de receber aqui o ator, diretor e dramaturgo Emílio Corral. Dito bem o nome? Está bem dito? Sí, está bien. Emílio Corral, sim, Mili Corral, sí, sí. ator, diretor e dramaturgo licenciado em interpretação é o Instituto de Teatro de Barcelona. Creio que todo, bueno, que é uma das escolas mais prestigiosas de Europa, não? E aqui vem muita gente de Latinoamérica. Bom, é uma escola referente. Emily, Bonanit, Buenas nit. que tal? Como Buenas nit, Clever. estamos? Muy bien. Sí, Bem-vindo sí. ao Esperando Godó. Muchas gracias. Gracias Emily, por invitarme a este. a ti por Un tua placer y un. disponibilidade, nós, por tua disponibilidade Ujú. a estar aqui com nós outros e penso que para mim é um privilégio difundir o teatro catalã, difundir também os criadores. Para mim é muito importante. É um lugar Pues que me ha acolhido. te lo agradecemos, o al menos yo te lo agradezco mucho. Supongo que el resto también, de compañeros y compañeras, pero Estamos tentando sí, aqui levar teatro ao YouTube, às redes sociais, não? A sí. lives. Mire, te haría a pergunta retórica, não? De que vamos Ujú. fazendo a todos. Mire tem na companhia que ela diversidade teatral, e como está vivendo esse período tão gris, não, escuro e de incertidumbre que é da pandemia que já passado de um ano e Ujú. ademais como criador e como o gestor de uma companhia, não? Pues mira, es que nosotros para empezar lo estoy viviendo, ahora ya empiezo a acostumbrarme un poco a estos ahora confinamientos, ahora desconfinamientos, etcétera. Eh, Mirando un año atrás ya prácticamente, ¿no? Un poco más que llevamos desde el primer confinamiento, pues ha tenido cosas que han sido muy negativas para la sociedad en general, pero yo tengo que reconocer que he tenido momentos en los que también lo he pasado mal, anímicamente y emocionalmente hablando. Eh, me ha aportado también posibilidades y cosas positivas que, que vistas ahora, o sea, incluso un cambio vital, ¿no? Que he realizado en estos meses que no hubiese sido posible si no hubiese sucedido esto, ¿no? Como por ejemplo el tema de poder teletrabajar, que era algo que en mi empresa no se planteaba para nada, que alguna vez lo habíamos comentado y que nos decían que no, que ni hablar. Y a raíz de esto, pues cuando hablo de mi empresa me refiero a que yo trabajo en una empresa de formación eh, que se dedica a hacer cursos de formación, como es mi trabajo, digamos, de, que me da de comer y me Exato. paga las Como, facturas, como muitos porque el criadores. teatro, si hubiese apostado 100% por el teatro, igual estaríamos haciendo ahora la entrevista esta, no sé, en una esquina, debajo de un puente. O... Não, e é curioso porque a pandemia, muitos atores, eu recordo muitos atores que trabalharam comigo durante o verano, trabalhavam de camareiro, não? E a pandemia, nem isso ha permitido aos Claro. atores. No, ha sido, o sea, yo tengo compañeros que ha sido muy duro y reconozco que en los inicios, ¿no? El hecho de estar en casa cuando no sabíamos que yo iba al supermercado con los guantes de goma y con la máscara y lo limpiaba todo con lejía, ¿no? Sim, Parecía, chegou ¿no? essa Una película obsessão. de estas de... Y estaba muy agobiado con eso y aún así tenía la gran suerte pues, de tener un piso que no estaba mal, en el que podía vivir, de mantener el trabajo, de poder teletrabajar, etcétera, y me iba quejando, ¿no? De, cómo está todo y tal. Yo a veces tengo un poco esta tendencia a la queja en la que estamos instalados, debe ser algo muy, creo que es algo De bastante ator. catalán, bastante de aquí, E de pero, ator, y además. de actor, sí, pero bueno, no lo diré muy alto para que nadie se me enfade, pero es verdad, estamos muy en la queja continua, ¿no? Y bueno, y luego miraba a mi alrededor, hablaba con otros compañeros y me encontraba con compañeros que realmente lo estaban pasando mal, que realmente se habían quedado sin trabajo, que estaban pidiendo ayudas, que no sabían si, como que el que dicen, si podrían pagar el alquiler del mes siguiente.
y pensaba, hostia, pues agradece lo que tienes, ¿no? Eres afortunado. Dentro de, no has contraído la enfermedad, nadie de tu familia, bueno, tuve un tío, pero pasó un poquito mal, pero está bien, afortunadamente, y es que ha habido algún caso más o menos cercano, ¿no? En el que ha habido COVID, cercano o lejano, ¿no? O sea, digamos, mi familia más cercana, afortunadamente, pues está bien, y ha estado bien, ¿no? Y me estoy desviando, perdona, ¿eh? Devuélveme, porque soy el rey de Não, irme não, por este está bem. Se eu punto. perguntar como tu havia vivido o COVID, como foi esse processo, Sí, esse mira, aquário, não? claro, el proceso personal empezó así, pero esto me permitió, por ejemplo, pues lo que te decía, poder teletrabajar, poder plantear en mi trabajo la posibilidad de, como igual se nos acababa el alquiler del piso en el que estábamos, y, o sea, el contrato, y no sabíamos si nos prorrogarían, si nos subirían de repente, como es Barcelona, pues Hombre. yo qué sé, 300 euros más el alquiler, ¿no? O a saber el qué, dijimos, y estábamos hartos de Barcelona también, eso es verdad, yo estaba ya harto de la ciudad, Sí, sí. creo que Barcelona es una ciudad que cada vez exprime más a sus ciudadanos y Gentrificação. sí, sí, algo de lo que antes de empezar hemos hablado, Sim, ¿no? sim. Y sí, y aparte que yo soy una persona, además los que me conocen ya saben, ¿no? Que suelo ser muy, muy nervioso, he vivido la vida siempre con mucha impaciencia, con neguit, catalán, ahora no me sale la palabra, pero neguit es inquietud, creo, Inquietud. no sé si sería la traducción, y, y me he dado cuenta que necesitaba un cambio, que la vida me la tengo que tomar con más calma y que las cosas me las tengo que poner fáciles porque ya son bastante complicadas en el exterior, ¿no? Entonces eso es lo que hizo pues que saltase, me fuese a vivir fuera con mi mujer. Estamos a 1 hora de Barcelona, Está bem. hora y pico, transporte público, en un pueblo, en medio de la montaña, con unas vistas espectaculares, Está muito pagando bem. menos de lo que pagamos en Barcelona Está muito bem. y respirando aire puro. Entonces eso es impagable. Isso é Eso ha fantástico. sido lo positivo de respecto a la compañía. Si os cuento, pues un poco como a todos, nos pilló que estábamos ensayando, en pleno proceso de ensayos. Teníamos del último espectáculo que hemos creado, que es Nondik y Reina, y éramos cinco actores, dirección y ayudante de dirección, etcétera, ¿no? Y un equipito no muy grande. Y nos pilló, pues nosotros queríamos hacer un proceso de ensayos lento, digamos. Como estábamos económicamente, no estábamos para pagar grandes sueldos ni hacer una producción, pues, de ponernos todos a trabajar 4, 6, 8 horas diarias durante un mes o durante 5 semanas, ¿no? Que sería lo suyo. Y entonces estrenas, dijimos, vamos a alargarlo en el tiempo. Empezamos en septiembre y estrenamos en abril, mayo. Entonces teníamos ya sala en el Esplai Brossa, que teníamos que haber estrenado en junio del año pasado. Y entonces a todo esto, pues claro, íbamos ensayando 1 o 2 veces por semana y lo fuerte tenía que venir en marzo, abril de 2020. Y vino lo fuerte, sí. Y tan fuerte que nos dijeron, a casa todos. Hostia. ¿No? Aquello del señor Sánchez, ¿no? 2 semanas, serán 2 semanas. Y yo pensé, sí, 2 semanas. Confinado. 2 semanas, Yo pensé, año. 2 meses. Yo recuerdo que al mes o así, cuando ya se empezó a alargar esas 2 semanas, llamé a Marc Chornet, que es director artístico del Brossa, y le dije, oye, Marc, ¿qué pensáis hacer en junio? Y él me dijo, hombre, nosotros, por poco que nos dejen, abriremos. Nosotros tenemos que seguir, por supuesto, ¿no? Y yo le dije, vale, digo, pero contando que nos dejen abrir teatros en mayo, digo, es que no nos va a dar tiempo de tener la pieza. Entonces, mejor te aviso ahora y buscas alternativas. Ostras, vale, muchas gracias, ya veremos, no sé si luego te puedes recolocar, ¿no? Y tal, bueno. Pues luego no, de momento no ha podido ser. Y así hemos estado parados desde marzo hasta septiembre. En septiembre, que se empezó a reabrir un poco la cosa, pudimos volver a ensayar. Teníamos que haber estrenado donde estamos haciendo la residencia, en l'Estruc de Sabadell, en noviembre. Y a 2 semanas de estrenar, pues uno de nuestros actores se enfermó
por razones que no tienen nada que ver con el COVID. Qué bien. Y, o sea, de estas ironías trágicas, un poco, ¿no? Bueno, total, que no pudimos estrenar, pero por suerte, pues ya teníamos pactadas un par de semanas en Almería Teatro, gracias a Víctor Álvaro, que nos acogió y que además se interesa mucho por lo que hacemos y Ay, qué bien, qué bien. interesa todo el trabajo de teatro inclusivo que hacemos y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues pudimos probar el espectáculo porque en realidad 8 días al 50% del aforo y con confinamiento municipal, pues no han dado para mucho, ¿no? Pero al menos contentos de poder haber llegado al final del proceso, porque veíamos que si esto se alargaba, igual toda la inversión que habíamos hecho, el trabajo, era o sea, un espectáculo que llevábamos preparándolo, preproduciendo, buscando cosas como un año y pico antes y dejándonos, pues, Gloria José, que es la asistente, no, perdona, la codirectora del espectáculo. Empezó como asistente y acabó como codirectora, además es mi pareja, con lo cual, pues te puedes imaginar, ¿no? Ha sido un trabajo muy intenso y muy duro que agradecemos haber podido terminar. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Terminar esa primera etapa. Essa primeira etapa, né? A magia foi determinante para tu entrada, tu ingresso ao teatro? La magia? Vale, nos vamos muy atrás en el tiempo. La magia fue, en realidad no, o sea, sí y no. La magia apareció del primer año de Instituto del Teatro. Vale. Yo, como todos los adolescentes, bueno, como muchos adolescentes, cuando salí del instituto, del COU, no tenía ni puñetera idea de qué hacer. Además, tuve que hacer la selectividad en septiembre y eso me obligó a que la carrera que yo quería hacer, por aquel entonces, que era informática, no podían, o sea, no habían plazas, tenía que escoger otra cosa, entonces me tuve que esperar un año. Ese año trabajé en la construcción y estuve todo ese año esperando para poder, y mientras tanto hacía teatro matinal, que había empezado como una asignatura así de estas, una cosa que se llamaba, los que sean de mi quinta se acordarán, la EATT, que eran como una especie de... Eso ya no existe, pero eran unas asignaturas optativas que organizaban los propios alumnos a veces, ¿no? Del instituto y que eran extraescolares en realidad. Y ahí es donde empecé el teatro y me fascinó. Trabajamos mucho desde la improvisación. Yo creo que me permitió expresar todo un mundo interior que tenía yo ahí, ¿no? Y que por las condiciones, o sea, yo en realidad soy un chaval de barriada, bueno, señalado como el empollón y el freak, a pesar de que no estudiaba nada, ¿no? Simplemente sacaba buenas notas porque se me quedaban las cosas. Ator, passa com os atores, não? Pero, tenía que ser teatro, ¿no? Los actores todos no sé. huyen de las matemáticas, huyen de química, huyen de... Sí, pero fíjate que yo me empezaban a gustar los ordenadores, en realidad lo que me gustaba era jugar a los videojuegos. Y entonces dije, pues estudio informática para hacer videojuegos, con otro amigo mío que tenía entonces. Y recuerdo que mi profesora de matemáticas me decía, ¿pero qué haces? Son matemáticas puras la informática. O sea, no vas a aguantar ni un semestre, no vas a aprobar ni 3 asignaturas, dedícate a otra cosa, haz letras. Y yo, no. Cabezonerías de chaval joven, ¿no? Porque para hacer letras entonces te obligaban a hacer latín y griego. A mí no me gustaba nada. Hostia, latín griego. A mí el latín griego no llegué ni a hacerlo, pero el latín no me gustaba nada. Así como el inglés y otras lenguas, sí. El latín yo pensaba, ¿esto para hablar con quién? No, o sea, para hablar con los curas. Si yo encima soy ateo. Entonces, claro, entonces de ahí me lancé Y efectivamente, pues mi profesora tuvo razón. Entré en la autónoma un año después de trabajar y ¿cómo fue la cosa? Pues que me pasaba más tiempo pues en el césped y haciendo campanas y con la novia que tenía entonces, ¿no? Que yendo a clase, porque claro, empecé a hacer álgebra lineal, cálculo, o sea, estadística, fundamentos de computadores, un montón de cosas que para mí eran muy chino, ¿no? Y entonces tuve una revelación ahí, que fue un buen día, me enteré que la compañía de teatro de la Autónoma hacía una obra de teatro de Benet y Jornet. Representaban. Dije, voy a verlo. Entonces fui a ver, la verdad es que ni recuerdo qué obra era. Recuerdo que estaba un actor, ¿cómo se llama? Kim, ay,
ahora no recuerdo el apellido, se me ha ido de la cabeza, pero luego coincidí con él en las pruebas y tal. Es un chico que ya no nos dejó, me parece, o sea, falleció hace ya unos años, joven, pero era muy buen actor y un chaval muy majo. Y la primera vez que lo vi fue allí actuando. Y aquel día pensé, Emili, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, apúntate al Instituto del Teatro o donde sea, haz teatro. Y a partir de ahí fue donde tuve el empuje y la determinación de... Y nada, pues 3 años de pruebas de Instituto del Teatro. Sí. Y claro, venía de una formación muy pobre, venía de, además, como he dicho, de un barrio en el que yo no hablaba catalán, tenía un acento, entonces no sé si ahora seguirá siendo igual de importante, pero para el Instituto del Teatro, la dicción catalana y el És una trabajo de referència, dicción no? era... Els Sabia de parlar professors... perfectament, sabia de parlar totes les neutres, totes Sí, sí. les sonores, les sordes, y yo nada, yo hablaba como Justo Molinero. ¿Sabes? Por eso he Entonces, entrado. claro, yo recuerdo el primer año, las primeras pruebas que hice, de media, sacando buenas notas en la parte teórica, porque recuerdo que devoré los libros, había que estudiarse 10 obras de teatro de diferentes épocas, estudié las obras, las corrientes, los autores así, o sea, yo creo que para las pruebas he estudiado más de lo que llegué a estudiar luego durante la carrera. Hostia. Esos 3 años que hice de pruebas, yo creo que eso es ahí una gran parte de mi formación teórica, ¿no? Y sobre literatura dramática está ahí. Hostia. Y claro, esos 3 años, pues el primer año fue terrible, saqué una nota nefasta, un 3 y pico. O sea, creo que me echaron a patadas de milagro. El segundo año conseguí aprobar, pero me quedé lejos de entrar, de esas 30 personas que entraban. Y el tercer año ya pensé, este tiene que ser. Sério. Mientras tanto me apunté a cursos de voz, hice cursos con Coralina, con Rosa Victoria Gras, de edición catalana. Recuerdo allà llegint el diari cada dia per parlar. Perfectament. Per parlar el català correcte, central. Un català que no parla ningú luego, aparte en el teatro. Girona, ¿no? de Pero está bien. Barcelona. Sí. No me arrepiento de nada de todo eso. Me dio un bagaje y o sea, aprendí mucho, la verdad. Es un cambio. Sí. Y nada, entonces entré además con ganas de hacer teatro musical también, porque habían probado el teatro musical de mano de Carlos de la Rosa, que es un director de teatro musical sabadellense y ahora también es regidor de cultura y un tío muy trabajador, muy currante, muy apasionado de los musicales. Pero yo canto fatal, entonces también me pasó. O sea, yo siempre he ido a buscar aquello que no se me acaba de dar bien, ¿no? Hasta que no encontré mi hueco. Disciplina, disciplina. Ese es el problema Bueno, dos sí, actores. Son pero curiosamente, indisciplinados. Clever, a mí, o sea, yo desde pequeñito lo que me habían machacado siempre era como yo sacaba igual notables, algún que otro excelente, eran mis medias de notas en EGB. Y mi madre, recuerdo que me decía, o sea, en vez de decirme, ay, qué bien has hecho y qué buen estudiante eres, me decía, ves, si estudiases, todo sería excelente. Eres un vago. Si estuvieses jugando, en vez de estar jugando, estuvieses estudiando, y claro, y es que te entretienes como una mosca, es que no haces nada, es que yo siempre he tenido eso metido en la cabeza, entonces yo hasta realmente hace relativamente pocos años, no he sido consciente de que dentro de mi dispersión y de mi manera de hacer, ¿no? Soy una persona bastante constante. O sea, y siempre he creído que no. Esas creencias limitantes que tenemos, ¿no? La Vienen muy de... pandemia te ha reforzado que tú eres una No, persona esto por suerte lo aprendí antes, me di cuenta antes. A la que he hecho la vista atrás y digo, vale, está bien. Hace 10 años que tengo una compañía, he hecho un montón de cosas que ¿no? Me he podido dedicar, como hablabas de la magia, al salir del Instituto del Teatro, en el instituto me aficioné a la magia y luego empecé a dedicarme a trabajar más de mago que de actor. Eso es, sí, por resumir, tampoco quiero aburrir a la gente, porque si nos están escuchando... Colocou uma coisa muito interessante, que a tua companhia começou há 10 anos, não? E justo é interessante porque aqui em Catalunha especificamente, ou especialmente em Catalunha, houve uma ruptura muito importante com o teatro, com as companhias durante a crise de 2007, 2008, donde veio uma
nos coletivos, nos criadores, na gente jovem, com muito ímpeto, com muitas propostas, não? Que inovaram de alguma maneira na cena catalana, não? ¿Tú recuerdas ese Sí, yo, momento? Tú a mí en estabas... 2008 yo no estaba muy metido en teatro. O sea, en 2008 empecé a trabajar con Freca Frec. O sea, volví a trabajar en teatro después de unos cuantos años de parón. Yo acabé el 2004. Allí Sí, empecé a trabajar con Pepla en un montaje de Romeo y Julieta. sí. Y al acabar eso, en realidad no volví al teatro. Eso fue, pues, a ver, no volví al teatro, quiero decir de manera profesional Trabajar como actor. y remunerada. Así que estuvimos un año y medio preparando el trabajo final de carrera, que estaba muy inspirado en los Monty Python, que yo creo que es algo que tiene el trabajo de ese tipo de humor absurdo, cafre y Ácido. reivindicativo, ¿no? Ah, sí, sí, está. Yo creo que de ahí cojo cosas. Luego quisimos montar una compañía propia con algunos de mis compañeros del Instituto de Teatro, con Carlas Vigorra, que es un muy buen amigo y es casi mi hermano teatral, ¿no? Y del que también he aprendido mucho y he seguido luego trabajando con él, ¿no? Estábamos Carlos, estaba Chi Santa María, Pedro Muñoz, Ramón, no, Ramón no. Ramón en Teatro Par no estuvo. Marc Brualla, que es uno de los directores ahora del Timbal. Y aquello fue un experimento de año y pico del que surgió el primer texto teatral, que a partir de ideas que tuvimos entre todos, que era trabajar sobre el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, pues creamos la primera obra larga que escribí, que era Alicia Bon Voyage, y que se estrenó en el Festival COS de Reus en 2008. Esta obra estuvo dirigida por Carlos Vigorra y entonces era de esta compañía que se llamaba Teatro Apart. Pero luego nos empezamos cada uno, pues nuestras vidas se fueron como disgregando. Pep se fue a vivir a Nueva York, Chen se puso con otras cosas, entonces estaba haciendo tele, me parece, estaba en el coro de la ciudad. Carlas trabaja, se mueve mucho entre Reus, Tarragona, toda la parte, la zona sur y Barcelona, ¿no? Y yo que entré a trabajar con Freca Frec, que es una compañía de teatro en valores, teatro en la educación, trabajé con adolescentes y seguía con yo he sido muy actor al salir del instituto y es algo que creo que convendría que casi todos los actores pasasen por ahí si no lo han hecho, por el trabajo muy de batalla, de calle, de improvisación, Formação muito de dura, trabajar não? en despedidas de soltero, en animación de colas en centros comerciales, o sea, cosas muy surrealistas, pero que te dan unas tablas también y una cara dura, que yo ahora lo pienso y digo, hostia, no sé si me atrevería ahora a hacer lo que llegaba a hacer entonces, ¿no? Es muy exigente o Instituto. Uy, perdón. É muito exigente a preparação do estudo do teatro. Exige Sí, mucho sí, de pero nós. sí, pero en el instituto te preparan, o sea, conoces Fantástico. talleres, estás trabajando pues textos, ¿no? Estás haciendo tu Shakespeare, nosotros hicimos, yo los talleres hice sobre Molière, Durringer, Ionesco, o sea, grandes autores, ¿no? Puestas en escena, pues con unas condiciones que luego la realidad, cuando sales, te tienes que buscar la vida tú como actor, y más en una época en la que estamos hablando de 2004, 2005. O sea, redes sociales, No, o sea, no habían. Lo que había, no, yo lo desconocía. Yo no tenía internet en mi casa. Yo cuando empecé a pensar que se podía hacer algo a través de internet, digamos, buscar alguna cosa, de trabajos tenía que ir a un bar, a un locutorio. Locutório. Y Sim, pagar por hostia, horas, €1, ¿no? A la hora Sim, para enviar. locutório, hostia. Eso era cuando me iba a enviar mails. Imagínate, Hostia. pero de redes sociales y una página web, ya ni se No me te ocurría. ocurría. Entonces, no, esto me quedaba muy lejos, porque en realidad yo, a pesar de que te he explicado que quería estudiar informática y tal, estudié muy poco y lo que se estudiaba iba como 4 o 5 años por detrás de lo que estaba pasando en la realidad. Las escuelas de informática, o sea, lo que era la universidad. Entonces, la tecnología iba a una velocidad que los temarios no se ajustaban, ¿no? Nosotros estábamos trabajando con ordenadores que ya estaban desfasadísimos. O sea, y de Internet ni nos hablaron. Yo recuerdo el primer año, o sea, lo poco que sabía era porque... Pero bueno, es igual. Volviendo al tema de lo que hablábamos de la magia.
Y yo me dedico a trabajar como actor de batalla y como mago. Empieza a salir mucho trabajo como mago, me funciona, parece ser que se me da bien. Como funciona uma técnica assim? Mira, eu sou um enamorado do circo. Eu fui a esse teatro por o circo. A primeira vez que eu fui ao circo, me quedei de pequeno e meus pais diziam que eu de pequeno eu tinha aquela coisa de queria ir detrás do circo. E eu alguma vez sonhava que eu ia sempre com o circo, não? É uma obsessão que eu já trabalhado na terapia e tudo. Isto. E o circo me conduziu ao teatro. Como funciona o mundo da mágia? É um mundo desconhecido para muita gente que não trabalha dentro deste âmbito. Sí, no es mucho más diferente que el mundo de la interpretación, de los actores. Pero si bien, claro, ahora hay muchísimo más acceso. Ahora cualquier persona que quiera ser ilusionista, ¿no? Tiene un mundo en Internet, hay un montón de tutoriales, personas que explican, aparte de los... Sim. Yo empecé, mira, es que los tengo aquí, o sea, con libros tochos, tochos así de Hostia. un montón de libros de magia, pero fíjate que, o sea, ¿cuántas imágenes ves aquí? No, Ninguna. lectura Mira, que te explicaban lectura, de cómo leitura. coger las cartas, cómo... o sea, yo empecé con cartomagia porque era en realidad lo barato, ¿no? Comprarse una baraja de cartas o trabajar con monedas sea sencillo. Sim. Montar grandes espectáculos es caro. Entonces, y además tiene esta cosa, esta inmediatez. Hay algo también que lo puedes hacer en cualquier lugar, a cualquier persona. Entonces yo trabajaba mucho la magia de cerca y luego la magia de salón. Y mis dotes, digamos, esa cara dura que le echaba como actor y como comunicador, ¿no? También, pues me servía como mago. El mundo de la magia, al final, hay, en mi época al menos, y todavía siguen existiendo, hay asociaciones de magos, entonces son magos que se reúnen, ¿no? Y lo que hacen es intercambiar conocimientos, pues, practicar juegos, técnicas, etcétera, ¿no? Y luego pues hay congresos también, ferias mágicas, o sea, venirse igual que hay pues ferias de teatro, ferias de circo, donde los magos se dan a conocer. Sobre todo se suelen dar a conocer mucho dentro del mundo de la magia, en lo que son los congresos nacionales e internacionales, ¿no? Y si se accede a premios, etcétera. Y pasa como en todo, que luego en realidad yo creo que incluso se acusa un poco más, ¿no? Porque actores, digamos, mediáticos, famosos, cualquier serie que pongas, cualquier abre la televisión y hay muchos, ¿no? Y todos conocemos a un montón. Magos, si yo te pregunto cuántos magos famosos podrías nombrar españoles o de la península ibérica ahora mismo, ¿cuántos me dirías? Que puta. Empieza, va. Difícil. Si nos están, o sea, los que nos estén escuchando ahora, que vivan aquí en Cataluña, lo que les vendrá, y actores y tal, sobre todo, Me a ver, se pasea me por delante expulsará a Paris. del Victoria, les vendrá el mago Pop, el Antonio Díaz, ¿vale? Pero Sim. Antonio Díaz estudió también interpretación en el Instituto del No Teatro. teatro. Cuando lo conocí, él estudiaba en Barcelona, estudiaba para actor, pero él tenía muy claro que quería ser mago y yo creo que él tenía una determinación muy fuerte Muito de forte. lo que quería conseguir y ahí está, ¿no? Uhum. Pero McClary, ¿no? José María, si nos tiramos un poco más allá, ahora pues a alguien, bueno, evidentemente al Magic Andreu, los recordarán los que sean de mi edad, Juan Tamariz, Pepe Carroll, Jorge Blas, Conoce, claro, tu conoces mais Luis universo. Piedrahita quizá y Jandro porque Luis Piedrahita también por el tema de los monólogos y el programa con el hormiguero, ¿no? Y paralelamente es guionista y humorista, también mago. Pero digamos la gente de a pie, a no ser que sea gente aficionada, no te dirá muchos más nombres. Entonces, y en cambio hay muchísimos magos que se dedican, que trabajan, y mucho mago muy bueno. Alguno me atrevería a decir que mejor que muchos mediáticos, que son mejor a nivel técnico, me refiero, a nivel de presentación o de otros aspectos, ¿no? Pero que incluso son amateurs. Cuando hablo de amateurs me refiero en un sentido de que no se dedican profesionalmente, no se ganan muy bien. En el mundo de los magos, yo lo empecé a dejar cuando empecé a preguntarme, gracias a mi amigo Sergio, que también es un gran
mago y ahora que ya no se dedica, es un gran cocinero, gran chef, y que él venía del mundo de las artes plásticas y artes visuales. Y yo recuerdo una de sus clases de magia de escena y en la Sociedad Española de Ilusionismo, la SEI, fue donde lo conocí, que empezó a preguntarme, muy bien, o sea, vale, me estás haciendo un truco de magia, me estás haciendo un juego de cartas, pero ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres explicar? ¿Qué hay detrás? Y ahí esto muchos magos no lo entendían. Muchos magos incluso ya no iban a sus clases porque no acaban de... Y él estaba buscando él nos decía cuál es la necesidad dramática de que lo mágico suceda. Entonces me hablaba en términos dramáticos y ahí conectamos súper bien y empezamos a trabajar juntos. Incluso creamos un espectáculo de magia argumental. Entonces queríamos crear algo que se llamaba la magia argumental, que era un espectáculo teatral, en este caso hicimos un infantil, sobre superhéroes, en el cual las cosas maravillosas que pasaban o mágicas tenían estaban justificadas dramáticamente. ¿No? Ahora no recuerdo qué ilusionista era, pero que decía es mucho más fuerte, mucho más impactante para el público que al mago se le muera la paloma y entonces con sus poderes la resucite y esa paloma vuele, que no que el mago haga aparecer 100 palomas de la nada porque sí. O sea, ahí lo que vemos es la habilidad del mago para esconder 100 palomas por todos lados y hacerlas aparecer. Pero no emociona del mismo modo, ¿no? Esto es algo de lo que también habla Tamariz, ¿no? Cómo emocionar a través de la magia. Cómo hacer que sea lo que sucede. Entonces, ahí yo creo que es donde casaban lo mágico y lo teatral. Y ahí estuve como 2 o 3 años trabajando con Sergio en esta línea, con un segundo proyecto que quedó un poco parado no por el COVID, sino por la crisis del 2012, 13. En el 13 estábamos con otro espectáculo y lo tuvimos que congelar porque, bueno, hizo un cambio radical a su vida, Sergio, y bueno, ahora es un gran chef en La Coruña, un restaurante maravilloso, Eclectic, ya hago un poco de publicidad. Eclectic. Sí, si vais por ahí está muy bien. Y nada. Entonces, hostia, me estoy yendo mucho por las ramas, de verdad. Não, é muito interessante que Van a estava desconectar de colocando. aquí. Não, que estava colocando uma coisa interessante que muitas vezes o teatro, a mágia, está dentro do circo, pero algumas, não sei se é um automatismo, não sei se é o desconhecimento, alejamos a mágia do teatro, não? E quando tu começa a explicar sobre o mago ressuscitar a paloma da vida, que é o espetáculo, aproxima o trabalho do mago ao drama, né? Aproxima a magia do teatro, que é muito desconhecido o trabalho do mago. Assim como dentro do teatro conhecemos os meandros, conhecemos o que passa dentro da pré-produção, que passa dentro da caja negra, a magia, o trabalho do mago é muito desconhecido, não? Sí, claro, porque hay una parte oculta, por así decirlo, Exactamente. ¿no? Hay una parte que digamos que no te muestra el artificio, aunque eso está cambiando un poquito también en algunos. O sea, hay una corriente que empezó, diría que 2011, 2012, cuando conocí a Sergio, más o menos por aquella época empezaban a hablar y de algunas escuelas. Hay un libro muy interesante para quien le interese la magia y cómo aplicarla al teatro, que se llama Foundations. No recuerdo el autor, la verdad. Yo era un libro que tenía, que incluso había leído, lo debo tener por ahí. Creo que está fotocopiado de la época en la que era muy difícil conseguir las cosas y es una traducción hecha, porque no había ni traducción, estaba en inglés o en alemán, no recuerdo. Es un libro de una escuela de magos alemanes que trabajaban en esta línea de magia argumentada. Y luego esto, en Francia también hay un movimiento que nace del circo, sobre todo de malabaristas, acróbatas, etcétera, y donde hay exponentes importantes como Rafael Navarro, Etienne Saglio,
James Thierry, que es la Nouvelle Magie, que es una corriente que incluso aquí con Sergio patentó el nombre aquí en España, y no sé si, no sé si lo habrá renovado o no, pero nuestra idea era trabajar en esa línea, cuando luego lo tuvimos que dejar, y también requiere una inversión importante de recursos económicos, porque requiere un trabajo de investigación muy potente, ¿no? Y es un tipo de magia que se centra no tanto, que creo que es por eso por lo que el mago está más alejado o lo vemos como un arte menor, ¿no? Como Sí, algo más también. del cabaret y de estas artes, ¿no? Casi del teatro, digamos, pues eso, de feria, de barraca, ¿no? Que hay un poco de tradición y viene un poco de ahí, ¿no? Pero el mago está alejado, yo creo, porque se ha abusado también mucho de esa figura del mago hacedor de trucos, ¿no? Del que yo presento los efectos mágicos, yo hago, y el señor con el frac, y siempre repitiendo más o menos los mismos juegos, que si los aritos chinos, estos que se enlazan y se desenlazan, que si los pañuelitos que aparecen desaparecen, que si las cartas, y es, mira que yo te voy a sorprender con esto, y puede estar muy bien hecho, pero creo que hay un cansancio por parte del público, que además ahora ya no se sorprende tanto, ¿no? Quizá como necesita otros estímulos también, ¿no? Y entonces este grupo de gente que venía, pues eso, del teatro más físico y tal, ¿no? Y quizá para los más así teatreros de aquí conozcan a James Thierry, como lo pongo como ejemplo, es el crear un mundo, crear un espectáculo con una atmósfera mágica. O sea, ya no se habla de la magia o el ilusionista o el mago, sino lo mágico. Esa sensación de imposibilidad, de quedarte con la boca abierta, ¿no? Y de que forme parte de un espectáculo en el que hay, pues hay una dramaturgia. No digo que no la haya en la magia clásica, cuidado, ¿eh? O sea, muchos magos pues, también les trabaja mucho, pero en un sentido más teatral, más escénico, pues, con otros personajes, y con un hilo a veces argumental más o menos fino, o temático, si quieres, ¿no? En el que incluso hay momentos en los que el espectador puede ver la trampa del truco y no importa, Vale. porque te deja sorprender, porque igual que estás viendo el espectáculo teatral y entras en la convención y dices, uy, pero es que hay 4 focos, es mentira, ahí entran y salen de cortinas. Y seguro que cuando vayan dentro se ven una botella de agua y luego vuelven a salir. Pero no, esto nadie cuando vas al teatro lo acepta. Entonces con la Claro. magia siempre hay esa cosa. Tiene imanes, tiene un hilo. Y, Y es y- crear, ¿no? Eslava, por ejemplo, el mm, payaso, mm, si conoces o habéis visto alguna cosa de él, Eslava tiene un número final con la nieve, que inunda el escenario de nieve y el público no empieza a caer. Y es mágico y es maravilloso, ¿no? e é interessante porque tu está colocando sobre esse tema essa conexão com do circo e também com teatro. Catalunha tem potencial muito forte de circo, não? Catalunha tem uma tradição. Temos aqui a escola El de Circuit, el circo Ralui, e sí, o Halloween está aqui por para el tour, no, Cubelhas, no Tarragona, sí, es e verdad. cada ano No. está aqui. Eu, ano passado fui a ver o espetáculo deles. Me gusta muito esse circo de proximidade, esse circo mais chamar tradicional, familiar, do que esse grande espetáculo do Circo Soler. Me gusta mais o circo de tipo Halloween, o tradicional. Me gusta Sí, muitíssimo. sí, eso ya son. Sí, É mais a mí humano. también me interesa más, ¿no? Pero no Sim, soy no conozco mucho el circo, ¿eh? Te estoy hablando de todo esto por, por los, digamos, los referentes, ¿no? O sea, otra de las cosas interesantes de la Nouvelle Magie es esa, también pensar en que el efecto mágico no es el protagonista, es una herramienta más. O sea, para crear la atmósfera mágica se recurre, y es lo que habla el libro este que te comentaba, Foundations, se recurre a la iluminación, al vestuario, a la escenografía, todos los elementos escénicos posibles. Muchas veces se mezcla pues con el trabajo físico, actoral, con danza, con mimo, pantomima, con trabajo de máscara, de objetos, ¿no? Para mí es algo que
me fascina mucho y que yo tuve la suerte de tocar un poquito, ¿no? De probar, hasta, de probar en el Instituto del Teatro con Alfred Casas y Joan Baixas, pero nunca luego no entré, ¿no? Pero es algo que me gusta mucho, que es el tema de los títeres, el teatro de objetos, de dar vida a los objetos, que tú estás viendo al títere, estás viendo lo estás viendo vivo y a la vez estás viendo el artificio, tienes detrás al manipulador, muchas veces que ni siquiera está disfrazado de negros, está vestido e incluso interactúa con el títere y tú aceptas esa convención, ¿no? Entonces el uso de todos esos recursos, de los malabares, de cualquier cosa, cualquier recurso escénico que puedas aportar para apoyar y para crear un universo imposible, eso sería la Nouvelle Magie, ¿no? Y eso es... Eu penso que tu está explicando facilita muitíssimo é uma informação que muitos de nós outros não temos essa informação. Então eu creio que nos ajuda a nos aproximar muitíssimo do trabalho do mago e também retomar essa conexão do circo, a figura do mago com o arte dramático, não? Penso que é muito interessante isso. Uma coisa que vou ter que comentar agora, porque tu tens na formação de ator, mas tu passa também por a direção cênica e passa por a dramaturgia. E Catalunha também é um motor de dramaturgia também. Dentro de Espanha, de Europa, Catalunha é um referente. Temos uma escola importante de formação de autores de teatro, que também o Instituto do Teatro também tem a parte de direção e dramaturgia, não? E Catalunha tem se pensarmos agora dos últimos 10 anos, dramaturgos que de alguma maneira têm um papel muito importante dentro do teatro catalão, nos saem muitos nomes, não? Tu empieza tu formação de ator, tu por necessidade, tu como hace esse trânsito da formação do ator para passar também a la direção cênica e a la dramaturgia. Pues mira, yo me pasa que en el Instituto del Teatro una de las asignaturas que teníamos era dramaturgia para los actores, ¿no? Era la misma dramaturgia que estudiaban la carrera de dramaturgia, que era otra especialidad, igual que dirección escénica. Entonces, y allí las clases de dramaturgia hago un par de años con Enric Nolla, es un dramaturgo también, un docente. Sí. Profesor de teatro, sí. Profesor de Instituto del Teatro y además un que chileno. Creo que venezolano. Tengo dudas. Pero yo diría que venezolano, pero lo vamos a dejar porque me preguntaría a Daniel Daneri. Que no me encuentro con él. Sí. Preguntaría a Albertola, que son muy amigos. Eso es. Sí, sino que nos lo diga él. Y Enric Nolla, recuerdo que me animaba bastante a escribir. Me animó incluso estuvimos trabajando uno de los hacíamos muchos ejercicios y tal, ¿no? De dramaturgia, y uno de ellos fue crear el planteamiento de adaptación de una novela o de un texto no dramático a obra de teatro, ¿no? Entonces yo escogí una novela de Patricia Highsmith, La máscara de Ripley, que es la segunda parte del talento de Mr. Ripley. Se me ocurrió, me pareció que podía ser interesante porque me la acababa de leer, me había gustado y bueno, y era joven y inconsciente. Y entonces, le hice claro, y le hice así como el proyectito y tal, y me dijo, oye, esto tendrías algún día que escribirlo y tal. Eso no se escribió nunca, ya te lo digo ahora, y se escribió un primer monólogo, ¿no? del señor Ripley. Pero fue un ejercicio muy interesante porque tuve que tomar un montón de notas de la novela, ver cómo adaptar todo eso a un solo espacio escénico o a varios, ¿no? Prácticamente toda la novela pasa en una casa, en una montaña, pero también hay galerías de arte, hay un bosque donde lleva un cadáver, bueno, hay un montón de... muy truculenta la historia, ¿no? Este personaje, quien conozca a esta autora, ¿no? Pues ya o haya visto las películas, Damon no sabrá.
Bueno, y el caso es que me quedó eso ahí, esa cosa. Entonces, al salir del instituto y al acabar la tesina, que es el trabajo final de carrera, lo hicimos, como te comenté, inspirado en el mundo de los Monty Python, y fue un trabajo de creación. A partir de improvisaciones bueno, yo en realidad no escribí, me dediqué más a la improvisación y tal, y entonces nuestro director, Miquel Ángel, era el que escribía. Y al acabar esto, quise montar un espectáculo de magia argumentada, gestual, porque había pasado un tiempo haciendo teatro de máscaras, también había trabajado en la comedia del arte y me gustaba, y con un mimo, con Marcelo, de allí de Sabadell. Y entonces ahí es cuando empiezo a escribir y escribo mi primera obra larga. Te he dicho antes que era Alice Bon Voyage. Mentira, esta fue mi primera obra larga, porque fue a partir también de improvisaciones junto con otro compañero, con Ramón Pros, de Peixos Peixeras Teatra, que es un tipo que escribe muy bien y creo que es bastante desconocido, pero tiene algunas cosas, incluso algunas obras de micro con premios y tal, y lo que hace a mí me interesa bastante. Bueno, entonces, bueno, Ramón y yo nos ponemos con esto, una obra en la que quise meter pantomima, teatro casi de máscara, mezclaba clown, magia, y nos salió un texto largo que era prácticamente todo didascalias, porque gestual, pues no, habían 4 palabras, ¿no? Y ese es mi ahí empiezo, ¿no?, a escribir. A raíz de aquí, cuando nos juntamos de Atrapar, la compañía de la que te he hablado antes, la de Alice Bon Voyage, empezamos a pensar y yo me propongo a escribir, porque venía un poco con esta cosita ya, ¿no?, de Enric, ya habían pasado unos años y tenía ganas de escribir. Y no se nos ocurre otra cosa que venga, vamos a escribir sobre uno de los grandes de la literatura universal, como es Carroll, y con una inconsciencia absoluta, pues hizo una adaptación muy loca, en la que, pero bueno, ya empezaba a apuntar maneras, ¿no?, porque empecé a mezclar cosas de las que yo había vivido durante aquellos años. Para mí mis años 20, ¿no?, de los 20 a los 30, los paso con una pareja que tiene una enfermedad discapacitante y rara, minoritaria, que pasamos muchas temporadas en el hospital, donde, o sea, bueno, anécdotas 1000, y donde veo empiezo ya a ver cómo funciona el sistema sanitario en este país, pues que a veces era muy deficitario muchas cosas, y bueno, y hay grandes profesionales, pero también, como en todos los trabajos, pues hay grandes incompetentes, y me empiezo a encontrar también con todo esto, ¿no? Claro. Y esto lo empiezo a mezclar, y entonces acabo creando una historia muy loca en la que hay un mundo subterráneo de esta Alicia, ¿no?, que viaja por su subconsciente mientras la operan 2 médicos clowns locos en el Hospital del Reino, ¿no? Y se van alternando estas escenas. Y bueno, y esa es mi primera. ¿Cómo paso a la dirección? Pues que durante todos estos años, en realidad yo he haciendo todo este trabajo por estar cerca del teatro y por trabajar como actor, pero a mí lo que me apetecía, pues como cualquier chaval de 30 y pocos que ha estudiado interpretación y tal, y es trabajar con los grandes, ¿no?, y ser un gran actor y ganar premios y ser maravilloso y todo el mundo te aplauda y llenarte el ego. Y esto no pasaba. Entonces, como no pasaba, llegó un momento en el que lo que pasaba más bien era que yo recuerdo que a veces iba a ver obras de teatro y tal, y me encontraba con exprofesores o con algún conocido y tal, y me decían, ¿qué tal la magia? ¿Cómo va la magia? Todo el mundo hablaba de la magia. Y yo, bien, bien, gracias, sí, voy haciendo, voy trabajando, no, tengo muchos bolos y tal. Y, sí, te ganas la vida, sí, sí. Y nadie me preguntaba por mí como actor. O sea, se habían olvidado completamente. Si ya nunca me habían tenido demasiado en cuenta, a lo mejor en aquellos momentos no era muy frustrante decir, hostias, le he dedicado 3 años de pruebas, 4 años de carrera, 1 año de tesina, otro año de intentar montar un espectáculo que se estrena y se queda ahí, porque de lo que hablábamos antes, en el 2005, y sin que nos hubiesen explicado nada sobre distribución, sobre cómo mover un espectáculo, que era algo que yo luego eché de menos, ¿no? Tuve la gran suerte de conocer a Montse Prat en producción como profesora, y nos explicó
y ella sí que tuvimos una asignatura de producción, y luego Monse me ha acompañado en algunos proyectos como asesora y ha sido una persona importante también en mi trayectoria. Lo sigue siendo, de hecho. Pero a nivel de, o sea, ¿a qué festivales ir? ¿Qué puertas tocar? Muy difícil, muy difícil. Nadie te explicaba nada. Y no tenías todo ese universo que hay ahora de Internet y evidentemente tu relación con otras compañías era porque yo conozco a no sé quién que estudió conmigo, como mucho, o lo he conocido en una fiesta un día o en, en un estreno, ¿no? Pero en realidad hoy coincidido en una animación y así conocías a la gente. Todo era mucho más difícil. Entonces, ¿qué sucede? Que llega 2008-2009, no recuerdo por qué, empiezo a trabajar como actor en una serie para la xarxa de televisions locals, una miniserie, bueno, mini no, era maxiserie, eran 12 episodios, pero digo mini porque los episodios duraban, creo que 15-20 minutos cada uno. Y estoy como actor secundario, un personaje fijo, y esto pues, fue una experiencia muy intensa que me permitió trabajar como actor otra vez, y además en cámara, que llevaba tiempo sin hacerlo. Y ya yo ahí empezaba a darle vueltas al si Mahoma, si la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña, ¿no? Claro, entonces digo, bueno, pues ¿qué tal si me monto yo algo para mí? Me monto un espectáculo mío, un monólogo, donde puedo hacer muchos personajes, tipo Sergi López. Yo tiro bajo, ya ves, que és daqui de Vila Nova. Que és de Vila Nova. Eso es, además de, sí, o Tony Arbach. São bens. Pues no te iba a decir saludaros, no, porque no lo conozco. A quien conozco es a Tony, pero no. Y nada, y entonces ahí es como empieza la aventura de diversidad teatral. O sea, como un proyecto que tenía que ser un monólogo para mí, empiezo a buscar temas y me encuentro con un libro, ensayo, que es Reinventarse, la doble exclusión de vivir siendo homosexual y discapacitado. Y hostia, este tema... Complejo. Sí, lo tengo por aquí, en el librito. Mira, aquí está. Y gracias a este libro de Jesús González, pues empiezo a ver cifras que me ponen los pelos de punta, cosas, o sea, pues como que hay 50 millones de ciudadanos con discapacidad en todo el mundo, ¿no? Se tienen contabilizados en aquella época, personas homosexuales y con discapacidad, hay un montón, familiares. Empiezo a ver un público potencial de algo sobre lo que me pongo a investigar, entonces ya teníamos internet, por suerte, claro. Empiezo a ver qué se está haciendo, qué espectáculos se están programando en Cataluña y en Madrid, sobre todo, ¿no? Y luego en el resto de España. Y veo que a nivel, o sea, digamos, yo me estaba dirigiendo al teatro, al teatro, digamos, o sea, no teatro social, que todo teatro tiene su parte social, pero entiéndeme, mi intención no era hacer un teatro donde lo importante es la repercusión social o pedagógica o educativa que tiene para la persona que lo ejecuta, sino yo quería hacer una labor más pedagógica hacia el público. Dar visibilidad, en este caso, a las personas con discapacidad encima del escenario. Y para eso, digo, hay que dirigirse al público lo más mainstream posible, dentro de mis posibilidades, claro. Estamos hablando de que yo partía, o sea, con financiación prácticamente cero, etcétera. Y de aquí yo, pues eso, quise sacar, digo, qué guay, me va a quedar un monólogo maravilloso donde voy a hacer de ciego, voy a hacer de discapacitado, voy a hacer de silla de ruedas, voy a hacer de cojo, voy a hacer de... Yo me imaginaba, ¿no? Sobre un mundo del que no tenía ni idea, ¿no? Y con este lenguaje así tan bruto que estoy usando ahora, que era el que yo tenía entonces, ¿no? Era un mundo para mí desconocido. Ya he vivido la discapacidad por parte de la pareja que tenía entonces, por su enfermedad, ¿no? Que era discapacitante y poco a poco, pero siempre la había vivido desde la óptica de la persona enferma, de la persona inválida, que necesita a alguien que esté encima, desde un proteccionismo, ¿no? Desde una mirada lastimera, pobrecita, lo que está sufriendo. Y este libro, ¿no? Me abre a un mundo que totalmente diferente, ¿no? Y a un discurso que ahora es mucho más conocido, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer,
pero que empieza a ser más conocido gracias pues también al cine, ¿no? Y a películas que se han ido haciendo estos años, a la labor de mucha gente que está trabajando en esto. Y, pero entonces era algo bastante marciano, creo yo. Cuando yo me iba, yo recuerdo de haber tocado algunas puertas y diciendo, tengo este proyecto, quiero hacer esto, y diciendo, uy, esto, habla La... con 11, me decían, habla con la 11, que pongan dinero ellos. Hostia, Cosas, sí. sí, te lo juro. O sea, pero esto, ¿no? O incluso ya cuando la cosa empezó, porque claro, empezó a transformarse y se acabó Na convirtiendo en gran una comedia. fundação. Porque na gran ¿Cómo? fundação, la 11. 11. 11 es Na, un, 11 es un monstruo. Sí, 11 es como un país. assim, 11 internamente funciona como un ministerio prácticamente. Sí, uma dúvida, porque outro dia, na reunião da Academia das Artes Cênicas, alguns companheiros que trabalham com pessoas com necessidades especiais comentavam que os criadores ou artistas que trabalham com pessoas com necessidades especiais não estão dentro do setor de cultura, e sim dentro do setor de serviço social. É assim? Eles reivindicavam isso, de ser assumido por cultura, de ter a oportunidade de representar os espetáculos dentro de uma sala oficial e não estar em um setor de serviço social, porque não tem informação de serviço social e não é um serviço social, e sim um trabalho artístico, de criação artística. Efectivamente, o sea, yo me encuentro desde hace ya 10 años un poco en tierra de nadie. Es verdad que cada vez hay más iniciativas de compañías que trabajan las artes escénicas inclusivas, digamos, profesionales, o sea, buscando circuitos comerciales, más o menos comerciales. Cuando digo comerciales, puede ser teatro alternativo también, o puede ser, no tienen por qué ser productos mainstream, a ver Claro. si me explico, pero sí, digamos, pues con una trayectoria, o sea, realizar giras, tener visibilidad y en espacios que no estén, pues, el día de la discapacidad, el festival de teatro inclusivo de no sé dónde, que están muy bien y que deben existir, por favor, o sea, y que se sigan apoyando y poniendo dinero, de acuerdo, para estas cosas. Pero, o sea, hay una serie de colectividades que trabajan las artes escénicas con personas que les gusta, que igual alguno de ellos algún día se plantee o se lo tiene planteado o se dedique, hablo de usuarios, pero que lo que buscan es trabajar para un gran número de personas usuarias que reciben esa formación a través de las artes escénicas, la danza, el teatro, el circo, etc. ¿No? Adaptado a las características físicas, sensoriales, intelectuales de cada persona. ¿De acuerdo? Y cómo aprovechar incluso las limitaciones, vamos a poner entre comillas, de cada persona, las particularidades de cada persona, para explotarlas, ¿no? Y para ir más allá de los límites de cada. Entonces, yo por un lado veo esto y esto está muy centrado, o sea, está muy en un grupo de lo social. Incluso cuando, y veo que o sea, hay, por ejemplo, Art for Change, ¿no? Que a nosotros nos apoyó en 2013 con un proyecto, con La Última Pirueta, el proyecto siguiente a la primera obra que hicimos como diversidad teatral, que fue el Sexa de Sant Jals, que es en lo que, es en lo que se acabó convirtiendo ese monólogo que iba a hacer yo como actor y al final acabé como director y dramaturgo y productor, o sea, de actor nada. Pero bueno, muy contento de haberlo hecho, de verdad, muy orgulloso de eso y muy feliz de esa vivencia y del resultado además, ¿no? Entonces el segundo proyecto, bueno, pues eso, ya va más orientado en esa línea, en aglutinar un gran grupo de personas y que de ahí, pues esas personas puedan desarrollarse y se les abra, ¿no? Un poco un camino que, ya te digo, ahora pues hay actores y hay adaptaciones curriculares en las escuelas, en muchas escuelas, ¿no? Donde hay personas con discapacidad que están también pues estudiando y aprendiendo con otras compañeras y compañeros, ¿no? Sin discapacidad. Pero ya te digo, en 2010, 2011, 2012, 13,
era una cosa más residual. Y ahora de lo que hablábamos es de que yo veo que hay un poco estos grupos, estos colectivos, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado en Alquimistas Teatra y llevan 20 años haciendo teatro y trabajamos con el mayor rigor, la mayor profesionalidad posible, y los chicos, algunos tienen experiencia de 20 años, pero su formación, más allá de las 2 horas, a veces 4 semanales que hacemos y los bolos que vamos haciendo, luego tienen otra vida, que hacen otras cosas. Y muy poco, en nuestro caso, por ejemplo, ninguno se dedica profesionalmente. Entonces, esto está por un lado, y por otro están compañías, como es el caso de Diversidad Teatral, en el que decimos, vamos a trabajar con artistas sin discapacidad y con discapacidad. Vamos a unirnos, vamos a encontrar qué le podemos sacar a esto, ¿no? Y en mi caso, pues he tratado la temática de la discapacidad en 2 de los 4 espectáculos, pero como algo, digamos, o sea, en un par ha sido una necesidad, ¿no? Y ahora ya estamos en el último espectáculo del que te hablaba de la pandemia, que conseguimos estrenar, el Non Diguis Reina, que ya tratamos otros temas que no tienen nada que ver, o sea, lo que hacemos burla de las monarquías, de la decadencia del sistema, de los privilegios, estamos hablando de otras cosas, incluimos a personas con discapacidad, un par de Fantástico. un actor y una actriz, pero ni siquiera justificamos, porque muchas veces se habla, ¿no? Hay esta cosa de, es que si el actor, si el personaje es de raza negra, pues tiene que ser negro. Es que si el personaje es transexual, el actor tiene que ser transexual. Es que y yo creo que ahí hay un cierto malentendido. Sí, o sea, yo estoy está bien bastante que de se dé la acuerdo. oportunidad, porque ha habido mucha discriminación durante mucho tiempo. O sea, necesitamos un personaje en silla de ruedas y lo interpretaba un actor que no, y encima le daban un premio, porque qué bien Sim, haces de que discapacitado. ¿Ves? confunde um pouco as pessoas. Nós sempre dizemos isto, que negro e asiáticos não são tipos, são atores. Então as pessoas têm esse Claro. discurso de que tem que escrever um personagem para negros. Não, não, perdona, eu posso ser qualquer tipo. Eu fui preparado na escola de arte dramática para ser qualquer tipo de personagem. Agora Claro, yo creo que depende da sensibilidade do diretor. Se me apetece incluir em seu espetáculo ou não. Ahí está. O sea, la verdadera normalización ya no está solo evidentemente, en dar la oportunidad a colectivos, o sea, a personas que pertenecen a colectivos que han estado discriminados históricamente y que puedan trabajar en igualdad de condiciones, que de eso se trata la igualdad al final, que todos trabajemos en igualdad. Y para ello no basta solo con si hay un personaje que le falta una pierna, que el actor le falte una pierna. Exatamente. No, a lo mejor, sino más bien que cualquier personaje lo puede interpretar un actor o una actriz que le falta una pierna. Claro. Y yo no tenga por qué justificarlo incluso, ¿no? O sea, lo pueda incluso aprovechar escénicamente o no, o lo pueda obviar igual que el actor puede tener los ojos verdes o azules. Exato. Esse é um debate, porque isso passa com os transexuais, onde dizem, ator para ser personagem tem que ser transexual. Eu creio que não exatamente, eu penso que, eu creio que quando o Moldova hace Bibi Anderson a ser uma senhora casada e com filhos, acerta. A Bibi Anderson não tem que ser, ou a Bibiana Fernandes, não tem que ser papel de mulher trans. Não, ela pode ser uma madre, ela pode ser uma suegra, ela pode ser, se ela é uma mulher. Claro, y del mismo modo, yo entiendo, Clever, perdona que te corte, que estamos como en un periodo todavía de transición, ¿no? En el cual, claro, si el personaje es transexual, pues, hombre, parece que lo coherente es que lo interprete un actor que sea transexual, porque si no se considera, o hay quien lo puede considerar discriminatorio. Y es así porque a las personas transexuales las ha discriminado en escena. Históricamente, pero claro, margen. Claro, pero deberíamos ir hacia un lugar en el que eso dejase de ser así, en el que es que no me gusta la palabra normal, pero bueno, si hablamos de normal como lo habitual, digamos, no hay nadie normal, ya lo sé, y yo menos, ¿no? Como digo, pero en el cual, o sea, yo como creador también pueda decidir que escojo a un actor cis para interpretar a una transexual.
porque me gusta ese actor y quiero trabajar con él. Y porque como lo voy a pagar yo, lo voy a producir yo, pues qué carajo me tiene que decir nadie cómo tiene que ser el actor. Yo creo que aquí hay Pero claro, para tema. llegar ahí tenemos que pasar, ahora estamos en esa transición. Entonces, perdona, que me estaba desviando, Clever, ya lo sé, que es que si no luego nos iremos a otras cosas y Sí, hemos hablado de esos grupos en los cuales un colectivo X trabaja con mucha gente exato. o con necesidades especiales o no, o con mezclas, para crear arte y acaba formando más parte de lo comunitario Sim. y del valor que eso tiene para la comunidad. Uhum. Y desde lo comunitario una reivindicación de que se le dé valor y de que también estén salas comerciales, etc. Me parece maravilloso. O sea, no tengo nada en contra de eso. Cuidado. Pero por un lado está eso y luego por otro están las compañías que toman decisiones como la nuestra o como otras en las cuales, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay la... joder, es que soy fatal para los nombres. Pero bueno, ha habido un espectáculo, sí que además la tuve como alumna incluso, ¿no? Que se hizo en la Sala Versos, igual tú te acuerdas, el año pasado, con una chica, la directora era una chica vasca, y además contactó conmigo para pedirme ayuda. Y era una obra sobre Amy, ahora no recuerdo, algo de Amy, y era una actriz con síndrome de Down, ¿no? Están trabajando con ella y están mirando a hacer bolos a nivel profesional y tal, ¿no? Pues estuvieron un mes en la Sala Versos y creo que ahora están buscando bolos como todos y tal. Entonces, esto es otra cosa. Y yo creo que este tipo de teatro, igual que el cine, es muy importante porque da visibilidad, da voz y pone sobre el escenario algo que ha sido un raravis hasta ahora, ¿no? Y creo que ahí también los programadores tendrían que apostar y tendrían que arriesgar, porque me estoy encontrando que yo ahora, que antes, previo a la charla, hablábamos de la distribución, por ejemplo, y tal, ¿no? Y que todavía llamo a algunos sitios y aún me dicen, bueno, pero esto tuyo es social, ¿por qué no hablas con servicios sociales? Digo, no, que nosotros hacemos teatro. Cultura. Para todo el mundo. Esto es cultura, lo que decíamos, perdón, le da un golpe a la... Esto es cultura. Y ya está. O sea, y entonces creo que está bien que apostéis las programaciones por espectáculos que incluyan la diversidad sin necesidad de que se espere al Día de la Discapacidad o al Festival de no sé qué, o porque ya tuve un espectáculo con una persona en silla de ruedas, ya no pongo más esta temporada. No sé, vaya que se arte la gente, no sé, no tiene nada que ver. O sea, ampliamos la calidad del espectáculo y incluso apoyemos ahora también, porque es difícil a veces también encontrar intérpretes con una formación muy sólida, con unos niveles, porque no han tenido las posibilidades, y si no se les ofrecen, de desarrollarse como intérpretes en igualdad de condiciones que otros, ¿no? Isso passa com as transexuais, não também? Ya está. Ahí, yo creo que ahí queda hecha esta doble diferenciación. Entonces, sí, a veces nos colocan en un lugar en el que no estamos, porque no estamos ni las compañías de teatro al uso, ¿no? Ni estamos tampoco en el teatro social, comunitario, etcétera, ¿no? Tampoco estamos ahí. Entonces, ya te digo, yo no sé si los compañeros que están en un barco parecido al mío se sienten así ahora mismo, ¿no? Pero si lo escuchan, si me han aguantado hasta ahora escuchando la conversación y nos han ido a ver Netflix. Netflix. Uma das coisas que nós comentávamos outro dia com alguns dramaturgos, criadores especificamente, e atores, isso já, não sei se nos últimos anos, as convocatórias de residências incluso prêmios e incluso subvenções, dirigido a criadores jovens. E é um debate porque o teatro exige um largo recorrido, quer dizer, experiência. Não? Tu não se torna ator em 5, 10 anos. É um recorrido, porque as escolas a cada ano põem muitos atores dentro do âmbito teatral, do clube, pero os que quedam são muito poucos. Não? E esse debate de que as salas, quando convocam residências ou prêmios,
35, 40 anos como máximo. E algumas dramaturgas, especificamente as mulheres dramaturgas, que muitas conseguem ter uma certa visibilidade aí, entre 40, 30 e pico, 40 anos, são as principais prejudicadas nesse sentido, porque se ela já tem, se já existe um déficit histórico, se já existe essa deuda com elas, quando as salas limitam que seus criadores, suas companhias têm que estar dentro de uma franja de idade, las pune, não? E cria uma barreira, colocam outra barreira para elas, não? Como tu tem observado, tem entendido essa experiência, esse contato, como ves pues, tú? Mira, yo creo que hemos, al menos, no sé si estarán de acuerdo conmigo mis compañeros de mi generación, ¿no? Pero recuerdo que cuando, pues eso, con 20 y pico, cerca de 30 años, eh, la mayoría de compañías teatrales que habían eran las compañías, o sea, las pocas de aquel momento y que se han ido manteniendo, ¿no? Y los grandes nombres, y si encima salías por televisión y eras mediático, pues ya posiblemente era más fácil que estuvieses colocado en alguna de compañías, ¿no? Las grandes familias teatrales. Y eran, la mayoría de muchos actores eran personas mayores que nosotros, 10 años, 15, 20 años mayores, ¿no? O sea, nosotros quien nos enmirallaban, ahora no sé cómo traducirlo, nos veíamos, nos reflejábamos o nos inspirábamos, ¿no? O decíamos algún día, cuando tengamos 40 años, no, pues igual yo seré como el Lluís Omar, como Essa Flotats, perspectiva, como, claro, como, no sé, o sea, como actores que yo tenía como referentes, ¿no? Que entonces estaban trabajando, ¿no? Y algún joven empezaba a despuntar, Joel Joan, Jordi Sánchez, con su propia compañía, etcétera, por decir algunos que me vienen, ¿eh? Pero entonces la sensación que tenía, como te he contado, de desconocimiento del mundillo, de que si no estabas en el meollo y no, pues no estabas dentro de estas familias, no conocías, no tal, era muy difícil o prácticamente imposible hacerse un hueco. Muy pocos conseguían pues estar en el Lliure, estar en el TNC, estar en los grandes teatros, trabajar con Dagoll, trabajar con, ¿no? Y que era un poco lo que muchos queríamos hacer. Luego había quien se montaba sus propias compañías y pues salían, ¿no? La mayoría, sobre todo los teatro de gesto, recuerdo que estos van por otro lado y ya veían que el negocio lo tenían en otro sitio, ¿no? Y lo tenían fuera, donde aquí no te hacían caso luego. Entonces, teníamos la esperanza de que, bueno, la solidez de que, bueno, si aguantamos y llegamos a los 40, 45, 50 años y seguimos aquí, habrá quien habrá caído, pero tendremos un bagaje, tendremos una trayectoria y entonces seremos nosotros los que ocuparemos merecidamente este lugar. Nadie me ría, porque claro, ahora llegamos a los 40, a los 40 y pico, y algunos ocupan lugares muy merecidos, y además que adelante, ¿no? Y en mi caso, o sea, yo veo gente, veo personas, y compañeros, dramaturgos y tal, a los que admiro un montón y que pienso, pues, ole tú, ¿no? Pero claro, veo también luego ahora este apoyo que se da a la gente joven, porque pobrecicos, también lo que les espera, sí. Fíjate, y el mundo que les estamos dejando, ¿vale? Pela, ¿eh? Entonces, está bien, pero también veo una generación que nos pasa la mano por la cara a nivel de comunicación en redes, de nuevas tecnologías. Todo el lenguaje este nuevo, o sea, yo me estoy poniendo al día un poco a trancas y barrancas. Me cuestan las redes, me cuesta. Yo veo una compañía de 4 o 5 chavales de 20 y pico años y ya tienen unos Instagrams y unos Twitch y unos no sé qué, y están en Twitter todo el puñetero día y saben cómo funciona. Yo mira, sé que a los dramaturgos nos gusta mucho Twitter, a mí Twitter me pone de nervios, no, me atabala y además a veces hay unas formas y unas maneras que pues, todos paso. Será respuesta, entonces, ¿no? En Twitter me verán muy poco, ¿no? A pesar de que sé que
que yo que sé, que si quisiera estar más en contacto con el mundillo, sería un buen lugar en el que generar, en el que hay un debate, en el que hay, bueno, Depende, é terra de o es nadie. la sensación que me llega de lo poco que domino Twitter, ¿eh? Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que ahora, al menos yo personalmente, me siento en una cierta desventaja en cuanto no he alcanzado ese lugar de reconocimiento, tal, y no sé qué, y no significa que no esté contento con lo que hago, no pasa nada. Pero preguntándome sobre esto, ¿no? Y luego veo o sea, que esos conocimientos están ahí, evidentemente la experiencia que puedo tener yo, que puedo tener alguien de 45 años, no la tiene una persona de 20 y tantos, 30, pero sí que veo que ellos tienen otras cosas que no tenemos nosotros y que ahí tendríamos que poder colaborar, que podremos incluso trabajar, que poder entendernos, que poder hablar con ellos, que dialogar, porque yo me siento un tanto desvinculado de la gente joven y me duele decirlo, porque cuando digo gente joven, entonces me estoy excluyendo. Vale, ya no soy joven, tengo que reconocerlo. Mas não somos. Y claro, y al ver que hay ayudas y tal, pienso, está muy bien, pero es que, cuidado, a partir de los 40, 45, hay muchos actores, muchos dramaturgos, muchos directores, como bien hablábamos antes, que están mal viviendo. E vulneráveis. Y que tienen que poner dinero de su bolsillo para sus proyectos y que tienen que arriesgar y no saben si esto va a salir adelante o no. Y entonces, claro, si te encuentras con un cribaje en el que, no, es que si no tienes menos de 35 no puedes, te sientes limitado también ahí. Ahí dices, bueno, pero es que entre 45 y 50 déjate. Es que actrices de 45 también hay, es otro tema. En televisión, por ejemplo, en audiovisual, ¿no? Y en, o sea, toda la discriminación que hay, ¿no? Y ya si entramos en los físicos, bueno, eso ya es el acabose, ¿no? Entonces, un poco mi visión es esta. Creo que está bien apoyar, pero quizá tendríamos que ver cómo, ¿no? Y también cómo funciona el sistema de subvenciones, al cual nunca he accedido, ya te lo digo ahora, nunca no sé, no he tenido alguna ayuda en un par de proyectos, es verdad. Primero el Centro de las Escénicas de Tarrasa nos apoyó y el segundo la Caixa, pero los dos últimos proyectos han sido financiación propia. O sea que así estamos, pero entrar en subvenciones al final, de la manera que está hecho, yo no sé, igual tengo otros compañeros pues, que me lo expliquen cómo hacen malabares, ¿no? Para ir sumando unas cosas y otras, pero si tienes que demostrar que te has gastado el triple, o sea, te tienes que gastar el triple de lo que pides y dices, oiga, no, es que yo estoy pidiendo dinero porque no tengo. Si yo tuviese ese triple que usted me pide, pues igual haría el espectáculo con un poquito menos de dinero y no le pediría subvención porque luego el papeleo y el follón y las justificaciones o sea, tienes que ser gestor, tienes que ser muchas cosas. Sí, es una pasada. Es una locura, entonces. Tu comentavas sobre tu experiencia con as ferramentas das redes sociais. Sí. E não posso deixar de perguntar-te como tu está vivendo com a revolução do streaming, não, teatro subido ao carro, não, com as escenificações por streaming provocado pela pandemia, ¿no? Pues mira, la parte positiva es que me ha permitido dar clases de teatro online cuando no hemos podido, si es que se le puede llamar teatro, más han sido ejercicios teatrales adaptados al medio online, adaptados a estas plataformas, al Zoom y tal o qué. Pero la verdad, para mí el teatro como tal, y yo quizás soy muy tradicional en esto, pues es como mínimo dos personas, una que expresa algo y otra que lo mira en el mismo lugar, al mismo tiempo, en el mismo espacio físico. O sea, que se respiran el uno al otro. Para mí todo lo demás son sucedáneos. Yo creo que si no podemos hacer teatro presencial, que sí, se está pudiendo hacer, pero nunca más, pues no sé, nos inventaremos otras cosas, pero yo no le llamaría teatro. O sea, para mí el teatro tiene algo muy de contacto. De hecho, es algo que yo he hecho mucho de menos con la explosión esta de las redes sociales, no el contacto con los demás, con los amigos, con encontrarse con la gente, con hablar. Yo aún llamo a la gente y creo que es algo bastante anacrónico. Pues alguno pensará, ¿tío qué hace? Pues sigo, por supuesto que me comunico por WhatsApp, por las redes y tal, pero
pero no mucho. Las redes las sufro bastante. O sea, me doy cuenta que yo no quiero ver cómo te comes una paella solo en la playa, en tu casa. Quiero que te la comas conmigo. Ya te invito yo a la paella si quieres. Luego me invitas otro día. Pero quiero, claro, pero y no empezar, y no estar solo en mi casa y dándole corazoncitos o qué chula la obra que haces, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el confinamiento municipal fue muy terrible. O el comarcal que vuelve pasado mañana. A ver cómo nos lo montamos. Nos va a coger con el reestreno en el Struc. Digo reestreno porque como lo aplazamos del Non Diguis Reina el 30 de abril en Sabadell y queríamos invitar pues, a programadores y no vamos a poder a muchos. Pela sala te pode passar um documento de onde tu pode hacer a mobilidade por trabalho na sala. Sí, yo sí, pero el público no. Claro. ¿Cómo atraigo yo un público de Barcelona? No, si es el barcelonés y vamos a estar en el Vallès Occidental. Es claro. que yo vivo en el Vallès Oriental, No, con lo cual yo ni siquiera puedo ir a ver a mi familia, ¿no? Claro. Entonces es todo muy surrealista porque yo puedo ir a ver un espectáculo a Granollers, a la Mella del Vallès, que está igual de lejos que Sabadell, que es mi ciudad natal, y en cambio no puedo ir a ver espectáculos a Sabadell o al Struc, que es la fábrica de creación que me ha acogido desde hace 10 años, ¿no? Y que no es que fuera mucho, reconozco que no soy una persona muy consumidora de teatro, eso también es cierto. Me gusta, pero por H por B no veo tanto como me gustaría. Porque hacemos, porque trabalhamos com isso, é muito difícil de acompanhar. Eu comentava até antes, não? Por exemplo, eu não conosco os Pai Bros. Não conosco. He passado delante várias vezes, mas não tive a oportunidade de ir, porque durante os últimos 10 anos eu estava praticamente cerrado dentro de uma sala. Claro. Sí, cuando no estás ensayando cosas, te pillan horarios que no, o si tienes un trabajo diferente, que te levantas temprano y tal, ya para ver semana amigos. Pues, sí. Bueno, y luego también que hay un tema, ¿no? Que es el económico, que sí, a lo mejor depende de cómo tengas ese mes, puedes ir a ver una cosa. Claro, pero tu tem a tarjeta de amigos de teatro, se é do Tarantano, se é da Pai Brossa, aí na tarjeta tu tem um desconto para ver. O tema é tu conseguir ver toda, ademais do trabalho, tu está dentro do teatro ensaiando, ou organizando um projeto, ou fazendo leituras, ou não sei o quê, e como sempre é bastante complicado, não? Sí, no es tan fácil como cuando no tienes nada más que hacer, aunque lo encuentro necesario, yo me nutro bastante de... Luego se me van olvidando cosas, se me olvidan nombres, yo no soy nada académico, digamos, no tengo, ya has visto, no tengo una formación. La dramaturgia y la dirección entró por casualidad, por eso habla de la etiqueta de dramaturgo, sí que es cierto que he ido escribiendo, que he trabajado trabajé con Carles Vigorra. Él hacía talleres de teatro para la UIC, Universidad Internacional de Cataluña, y durante varios años yo les adaptaba, y ahí trabajé, hice adaptaciones de Momo, de Mike Ende, de El Principito, El Petit Príncipe. Pero siempre son adaptaciones ahí en mi estilo, ¿no? En el que a mí siempre me ha gustado, los acabo destrozando un poquito, ¿no? Acabo llevándomelas a un terreno loco, así, o dándole un formato particular, o ¿no? Modificando, ¿no? Por ejemplo, en El Principito cambié el niño, el príncipe, por una persona tipo, bueno, con una cierta discapacidad intelectual, una persona muy inocente, digamos así, ¿no? Es que era una persona adulta tipo Forrest Gump. Y hice algo así, y bueno. Es que o ator também, quando... O ator também, quando o ator-diretor, quando o dramaturgo, quando ele passa pela interpretação, tem uma formação de ator, tem uma formação na mira da direção, ele sempre conduz a dramaturgia também em seu terreno, não? Isso talvez é uma maneira também de... Penso que é importantíssimo para a criação. Sí, hay algo, yo creo que había algo que luego me he ido formando, por supuesto, y gracias, y en el Lugrador, hace tiempo que no voy a hacer cursos, tengo ganas ya, pero entre la pandemia del año pasado y el proyecto del otro año llevo ya, pero allí pues trabajar con Sinisterra, bueno, trabajar no, estudiar, ¿no? Un par de cursos con Sinisterra, que me parece fabuloso. Es genial. Con Marro, sí, con Gloria Balañá, por ejemplo, el curso de dirección, ¿no? Yo lo que es teórico de dirección lo aprendí de Gloria y
de lo Sí, que luego he ido viendo, ¿no? Y hay sí. una parte que como actor, como te han dirigido, pues tú absorbes y entonces también ya tienes una intuición a la hora de escribir que dices, pues, ¿sabes? Esto creo que puede funcionar, esto no. Y Ujú. es ahí un punto más intuitivo. Igual luego vendría un dramaturgo con mayúsculas y me daría dos tortas, como me han dado en algún caso, ¿no? Y Mm, decirme, hombre, ¿dónde vas con esto? Pero aún así, a lo mejor no escribes obras maestras, mm, pero son obras que luego las pones en escena mm. y funcionan. Exato, porque é tudo muito. O nosso trabalho é muito. É, eu creio que no caso eu particularmente creio que o dramaturgo escreve para si. Eu não creio eu particularmente não creio nessa dramaturgia que tenho amigos que defendem, mas eu não creio. Eu escrevo para um público, não creio porque eu não sei o gosto desse público, eu não sei se esse público que tipo de ironia esse público se comunica, não? De repente uma ironia que escrevo para eles pode cair como um cinismo, não sei, no Monte, como tu comentava Monty Python, por exemplo, não? É, como cai esse humor para esse público? Então é muito difícil detectar que tipo de proposta esse público está buscando. Então, eu creio que o teatro, como a dramaturgia especificamente, é como um quadro, uma obra de arte. Ela se comunica com esse espectador, não? Se comunica de alguma Sí, maneira. E lá, no caso habrá da quien... e no caso da direção teatral, eu creio que vamos um pouco em ao escuro. A única coisa que sabemos o que não devemos fazer, o que não queremos. Ahora, outro, tudo é muito intuitivo, creio eu. É tudo muito intuitivo. E tem que ter, digo porque eu aprendi dessa maneira, tem que ter muito cuidado para que as pessoas não interfiram em seu trabalho, porque qualquer pessoa que vai ver tua obra de teatro, um ator, ele vai dizer para a atriz, se for a Jojo, eu faria assim, eu creio que necessita. Sí. E se é um diretor, ele já diz, eu creio que isso não me gusta, quitaria isso, quitaria aquilo. E o dramaturgo, ele vai tentar ser tutor de tua obra, vai tentar a ser com que tu escreva como nele. E eu creio que não, eu creio que trabalhamos com liberdade, e cada dramaturgo, cada diretor, cada ator tem sua característica. Pero é muito comum dentro do mundo do teatro que um outro diretor tenta te conduzir a seu terreno. São visões muito diferentes, tua visão é diferente da minha, a minha é diferente da tua. Sí. E é o caso do dramaturgo, se ele quiser tutoriar, que ele cria na escola e que imparte cursos de dramaturgia, não vem se meter em dramaturgia, em maneira de escrever, não? Eu fiquei um pouco Claro. para por aí, porque é tudo muito intuitivo. Sí, no, y además hay algo, mira, lo que dice el director de cine, Rodrigo Cortés, que dice cuando te dedicas a algo artístico, tienes que estar dispuesto a fracasar. Tienes que saber que Isso é vas a fracasar importante, Beck siempre, dizia. siempre. Fracasse de novo, fracasse uma Sí, vez mais, sí, dices fracasse que incluso mais. lo que puedas considerar, dice, incluso la obra que más funcione, que más guste, que tal, va a ser un fracaso porque va a haber un porcentaje de personas a las que no va a gustar, porque no se puede gustar a todo el mundo. Exatamente. Y entonces, si ya partes de ahí, pues entonces, y cuesta, ojo, y muchas veces quieres gustar, por supuesto, pero reconozco que cada vez lo que he ido haciendo, en el fondo, y quizá por eso no tengo una gran producción de obras y tal, más bien es como, quiero escribir, me interesa este tema, ahora me apasiona esto, o me engancha, y igual me tiro 2 años con escribiendo eso, con ese proyecto, hasta que lo pongo en marcha, o 3, ¿no? Y cada 2 o 3 años voy teniendo algo. No tengo una necesidad imperiosa de escribir cada día y luego de todo eso a ver qué sale y hago algo, ¿no? Sino es más bien, puedo estar tiempo improductivo, por ejemplo, la pandemia, sé que ha habido muchos compañeros que han estado muy creativos y y yo no. Yo en el confinamiento lo siento, o sea, yo venía además, me quedé hecho polvo de tener que parar ensayos
de no saber cuándo podría retomar, de tener un proyecto de medias, y digo, ahora no me voy a poner como otras cosas. Mi cabeza no estaba para otras cosas, estaba para asimilar. Era como si, no sé quién ponía esta metáfora, ¿no? Pero me pareció genial. Es como si me empujasen por las escaleras y mientras estoy viendo dónde me agarro para no partirme la crisma, tuviese que estar creativo y optimista. No, yo no, si otros han podido, genial, maravilloso y hostia, qué bien, ¿no? Y me alegro muchísimo por ellos. Pero yo, me ha sido imposible, me ha sido, o sea, y me he martirizado por eso, he pensado, ¿qué haces? ¿Qué no estás haciendo? Ahora que tienes tiempo, deberías escribir, deberías... Y no he escrito, no he escrito nada. Mira, empecé a escribir hace 2 días, hace 3 días, ahora esta Semana Santa. Escribí una escena corta y ala, porque, mira, de una idea de muchas, porque ideas sí que he tenido, cosas sí que he ido apuntando, notas y tal, pero sentarme y vale, poner a dialogar personajes, no. Emily, O sea muchísimas gracias por tu participación aquí en Esperando a Godot. que no Foi llega, um ¿no? placer. Llevo rato y no viene. E não, Godot, não ¿dónde vem, não estás? vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Foi uma conversa muito entranhável, um gustaço Gracias a poder ti. conhecer um pouco do trabalho e poder estar aqui charlando contigo. Muitíssimas graças por aceitar a nossa invitação e por estar aqui com nós Bueno, outros, participar com nós outros. a ti por pensar en mí y por encontrarme en las redes, Claro, isso é importante, é de verdad. importante, importante me explicar um Por pouco do... darnos voz. Sí, Perfeito, muitíssimas gracias. de verdad. Y espero que nos reencontremos de nuevo por los escenarios. Claro, hombre, que sim. A ti y Um al resto. abraço. Otro grande. Hasta pronto. Hasta pronto.